Música. La cabina de clase ejecutiva del vuelo 789 resplandecía con una suave luz ámbar mientras el Boeing 777 se preparaba para su viaje transatlántico de Nueva York a Londres. Copas de champán de cristal iluminaban el sol de la tarde que se filtraba a través de las ventanas ovaladas mientras los pasajeros con trajes a medida se acomodaban en los asientos de cuero. Entre ellos, Astrid Sterling se ajustaba su vestido de diseñador carmesí y observaba con una diversión apenas disimulada cómo un hombre luchaba con una maleta de mano de gran tamaño mientras equilibraba una mochila rosa decorada con unicornios. Sus dedos, con una manicura perfecta, tamborileaban contra el reposabrazos mientras lo observaba forcejear con la silla de seguridad de la niña, con sus anchos hombros apenas cabiendo en el pasillo mientras intentaba asegurar a su pequeña hija. Nathan Hayes sentía todas las miradas en clase ejecutiva, siguiendo sus movimientos mientras forcejeaba con el arnés de seguridad de Olivia, de 7 años. A sus 36 años, medía 1,88 metros, y su figura aún conservaba la memoria muscular y disciplinada de sus años militares, a pesar de haber cambiado su traje de vuelo por ropa de civil hacía 3 años. Su cabello castaño y corto, cortado con la precisión de quien nunca abandonó del todo sus hábitos militares, se reflejaba en las luces de la cabina cuando se agachó para revisar el cinturón de seguridad de Olivia una vez más. Esos ojos azules profundos que una vez rastrearon aviones enemigos a 9.000 metros, ahora estaban completamente concentrados en asegurar la comodidad de su hija. Escrutando su rostro en busca de cualquier signo de ansiedad por el vuelo que se avecinaba, Olivia Hayes pegó su pequeña nariz a la ventanilla, sus rizos castaños rebotando de emoción mientras señalaba al personal de tierra que cargaba el equipaje. Sus ojos brillantes, reflejos de los de su padre, pero con la calidez de su difunta madre, brillaban con la clase de asombro que solo poseen los niños. Al enfrentarse a máquinas gigantes que de alguna manera lograban volar, se aferró a un desgastado cuaderno de bocetos lleno de dibujos de aviones, cada uno etiquetado con cariño, con letra temblorosa, con detalles que su padre le había enseñado sobre configuraciones de alas y tipos de motores. A los 7 años, poseía una mente curiosa que absorbía todo lo que su padre le contaba sobre aviación, convirtiendo su apartamento en un museo aeroespacial en miniatura con maquetas que construían juntos en las tranquilas tardes de domingo. Astrid Sterling observaba esta escena doméstica con la mirada calculadora de alguien que medía el valor en carteras de acciones y ganancias trimestrales. A los 34 años, dominaba las salas de juntas con la misma facilidad con la que la mayoría de la gente pedía café, con su cabello rubio peinado en un bob potente que se había convertido en su estilo distintivo en los perfiles de las empresas Fortune 500. Su historia de éxito parecía un caso práctico de una escuela de negocios. Convirtió su consultora tecnológica, desde una startup de apartamentos tipo estudio hasta una empresa multimillonaria en tan solo 8 años. Sin embargo, bajo su elegante exterior y su vestuario de diseñador, se escondían las cicatrices de una traición pasada que le había enseñado a juzgar con rapidez y confiar lentamente, a evaluar a las personas por su apariencia y estatus aparente antes de permitirles acercarse. El capitán Henry Collins realizaba sus comprobaciones previas al vuelo en la cabina, con sus curtidas manos recorriendo los paneles de instrumentos con la memoria muscular de 25 años en la aviación comercial. A sus 45 años, había visto suficiente para llenar varias vidas de historias. Desde aterrizajes de emergencia en maizales hasta navegar entre nubes de ceniza volcánica, su serenidad le había ganado la reputación de ser imperturbable entre la tripulación. El tipo de capitán que podía anunciar turbulencias severas con el mismo tono firme que usaba para señalar puntos de referencia. El manifiesto de vuelo de hoy mostraba una lista completa de pasajeros y los informes meteorológicos indicaban posibles sistemas de tormenta sobre el Atlántico que requerirían una navegación cuidadosa. El primer oficial George Miller ajustó su asiento junto al capitán, combatiendo una oleada de náuseas que venía padeciendo desde el almuerzo. A sus 38 años, estaba en la flor de la vida de su carrera. Recientemente ascendido tras 15 años de dedicación a la aerolínea, había mencionado sentirse un poco indispuesto durante la sesión informativa previa al vuelo, pero le aseguró al capitán Collins que no era nada grave,
probablemente solo algo que había comido en el patio de comidas del aeropuerto. Ninguno de los dos podía predecir cómo esta pequeña molestia pronto se convertiría en una crisis que pondría a prueba a todos a bordo del vuelo 789. Evelyn Brooks se movía por la cabina con la experta eficiencia de quien se hubiera aprendido de memoria cada centímetro del avión. Como azafata principal a los 30 años, poseía una asombrosa habilidad para detectar posibles problemas antes de que se agravaran. Ya fuera un primer viajero nervioso que necesitaba consuelo o un hombre de negocios que había ganado demasiados tragos en la sala VIP, su mirada penetrante ya había catalogado a los pasajeros de clase ejecutiva, notando la tensión entre la mujer rubia elegantemente vestida y el padre que luchaba con su equipaje, mientras otros pasajeros intercambiaban miradas cómplices y sonrisas sutiles. La voz de Astrid tenía el volumen justo para que los pasajeros vecinos pudieran oír su observación. Supongo que la clase ejecutiva no es para todos. Algunos deberían considerar si pueden permitirse el estilo de vida antes de comprar las entradas. Su comentario provocó risas suaves de un gestor de fondos de cobertura al otro lado del pasillo y de un banquero de inversión sentado detrás de ella. Su diversión era evidente al negar con la cabeza y volver a sus periódicos del Financial Times. La mandíbula de Nathan se tensó imperceptiblemente, una microexpresión que habría sido invisible para la mayoría de los observadores, pero que representaba años de moderación. Había escuchado comentarios similares antes en supermercados, cuando Olivia tenía rabietas en eventos escolares donde otros padres conducían vehículos de lujo mientras él llegaba en su camioneta de 10 años. Cada vez recordaba las palabras de Sara desde su cama de hospital, su mano débil pero insistente en la suya, haciéndole prometer que nunca dejaría que el orgullo ni la ira afectaran la felicidad de su hija. Había cambiado sus alas de piloto de combate por una caja de herramientas, aceptando un puesto como ingeniero de mantenimiento de aviación que pagaba una fracción de su salario militar, pero le permitía estar en casa todas las noches para leer cuentos antes de dormir. «Papá, ¿por qué se ríe esa gente?». Olivia susurró, su pequeña mano encontrando la de él al percibir la atmósfera incómoda a pesar de no entender su origen. Nathan se arrodilló junto a su asiento, con una voz suave y firme, el mismo tono que usaba al explicar por qué mamá no podía volver del cielo. «No te preocupes por ellos, cariño. Hay gente que solo necesita hacer ruido. Estamos justo donde debemos estar». Sacó su libro favorito sobre un pequeño avión valiente que podía volar más alto que todos los demás porque tenía el corazón más grande, una historia que Sara solía leer y que se había convertido en su ritual nocturno. Astrid observó esta interacción con una mezcla de satisfacción y algo más que no pudo identificar. Quizás un atisbo de incomodidad ante la genuina ternura entre padre e hija. Había construido su imperio leyendo a la gente, identificando debilidades y aprovechándolas en las negociaciones. Las evidentes limitaciones económicas de este hombre, su ropa anticuada, las zapatillas de marca genérica, todo apuntaba a que no tenía experiencia ejecutiva en clase ejecutiva, probablemente alguien que había ahorrado durante meses o usado puntos acumulados durante años para esta única experiencia de lujo. El avión se alejó de la puerta con la sutil sacudida que marcaba el inicio de cada vuelo. Nathan ayudó a Olivia a localizar la tarjeta de seguridad, convirtiendo la demostración obligatoria en un juego, como habían hecho en los pocos vuelos que habían hecho juntos. Ella rió cuando él creó efectos de sonido para la caída de las máscaras de oxígeno. Su risa, una nota alegre que atravesó la atmósfera apagada de los viajeros de negocios, se centró en los portátiles y tabletas ya abiertos con hojas de cálculo y presentaciones. Mientras el vuelo 789 ascendía a más de 3.000 metros, la señal del cinturón de seguridad se atenuó y la tripulación de cabina comenzó su servicio. Nathan rechazó el champán ofrecido y pidió zumo de manzana para Olivia. Otro detalle que no pasó inadvertido para Astrid. Bebió un sorbo de su Dom Perignon mientras tomaba notas mentales para su presentación en Londres, mirando de vez en cuando al padre y a la hija, que parecían absortos en un proyecto de dibujo que incluía lo que parecían ser aviones de combate y nubes. El primer indicio de problemas llegó a 10.600 metros sobre el océano Atlántico.
El avión se estremeció, no con una suave turbulencia que los pasajeros apenas notaron, sino con una violenta sacudida que hizo que las bebidas se deslizaran por las bandejas y que los compartimentos superiores vibraran de forma inquietante. Las luces parpadearon, proyectando extrañas sombras sobre rostros repentinamente pálidos, y un peculiar olor a quemado comenzó a impregnar la cabina, penetrante y acre, como a componentes eléctricos sobrecalentados. En la cabina, las luces de advertencia se iluminaron en rápida sucesión, tiñendo el espacio en penumbra de rojos y ámbar. El rostro de George Miller había pasado de pálido a ceniciento, con el sudor corriéndole por la frente mientras luchaba por concentrarse en los instrumentos. Le temblaban las manos al alcanzar los controles. Y el capitán Collins notó la respiración dificultosa de su primer oficial. La forma en que parpadeaba constantemente, como si intentara aclarar su visión. «George, ¿estás bien?», preguntó el capitán Collins, con un tono que pasó de profesional a preocupado al observar el deterioro de su compañero. Antes de que George pudiera responder, su cuerpo se puso rígido y luego se desplomó hacia adelante contra su arnés. Su respiración se volvió superficial y errática, y su piel adquirió un tono grisáceo que hizo sonar las alarmas en la mente experimentada del capitán Collins. El capitán inmediatamente activó su radio, llamando a Evelyn Brooks mientras intentaba mantener el control de un avión que había comenzado a escorar ligeramente a estribor. El avión se sacudió de nuevo, esta vez acompañado de un sonido que ningún pasajero quiere oír. El tartamudeo de un motor que lucha por mantener la potencia. Gritos estallaron desde la clase turista mientras los pasajeros de la clase ejecutiva se agarraban a los apoyabrazos con los nudillos blancos. La copa de champán de Astrid se hizo añicos en el suelo. El líquido dorado se mezcló con fragmentos de cristal mientras el avión caía varios cientos de veces. En segundos, Collins recuperó el control. La voz del capitán Collins resonó por el intercomunicador, y por primera vez en su carrera, los pasajeros percibieron un tono de urgencia bajo su calma profesional. «Damas y caballeros, les habla su capitán. Estamos experimentando dificultades técnicas. Necesito preguntar, ¿hay algún piloto actual o anterior a bordo? ¿Algún piloto con experiencia, militar o civil? Por favor, identifíquense inmediatamente con la tripulación de cabina». El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el inquietante ruido de los motores y los sollozos dispersos de los pasajeros, convencidos de que estaban viviendo sus últimos momentos. Los auxiliares de vuelo se movían por los pasillos, con rostros que reflejaban compostura profesional, aunque sus ojos delataban preocupación. Evelyn Brooks recorrió la clase ejecutiva con la mirada, deteniéndose en cada pasajero, buscando alguna señal de reconocimiento o respuesta a la inaudita petición del capitán. La batalla interna de Nathan se desató en 3 segundos. Le había hecho una promesa a Sarah, jurando por su memoria, que nunca volvería a ponerse en peligro. Que Olivia necesitaba un padre más de lo que el mundo necesitaba a otro héroe. Su retiro de la Fuerza Aérea no había sido solo un cambio de carrera, sino un cambio fundamental de prioridades. Había preferido las visitas al parque en lugar de las misiones de combate, los cuentos antes de dormir en lugar de las salas de reuniones. Sin embargo, al sentir el movimiento inestable de la aeronave, al reconocer las señales de un avión luchando por mantenerse en el aire, supo que su promesa de mantener a Olivia a salvo lo superaba todo. Su mano se dirigió al bolsillo de su chaqueta, y sus dedos encontraron la gastada cartera de cuero que contenía sus tarjetas de identificación. Detrás de su licencia de conducir, cuidadosamente conservada a pesar de no haber tenido uso oficial durante 3 años, estaba su identificación militar, con el águila y el escudo aún visibles bajo el laminado. Teniente Coronel Nathan Hayes, piloto de caza, 22º Escuadrón de Caza. La fotografía mostraba a un hombre más joven, bien afeitado y severo, con la mirada fija en horizontes lejanos en lugar de en columpios de parque y un recital escolar. Olivia le agarró la mano mientras el avión se sacudía de nuevo, entrelazando sus deditos con los de él. «Papá, ¿vamos a estar bien?». Su voz se mantuvo firme,
con la confianza implícita de que, pasara lo que pasara, su padre lo manejaría igual que manejaba las pesadillas, las rodillas raspadas y las preguntas sobre por qué algunas personas tenían mamá y ella no. Nathan la besó en la cabeza, inhalando el dulce aroma de su champú de fresa, y luego se levantó lentamente. Su movimiento atrajo todas las miradas en clase ejecutiva. Sacó la identificación militar y se la entregó a Evelyn Brooks, quien se había materializado junto a su asiento como convocada por su decisión. Sus ojos se abrieron de par en par al leer las credenciales, comprendiendo de inmediato la importancia de lo que sostenía. «Ese es mi papá», dijo Olivia en voz baja pero con orgullo, sin dirigirse a nadie en particular, levantando la barbilla mientras veía a su padre seguir a la azafata hacia la cabina. Él pilotaba los aviones más rápidos de toda la Fuerza Aérea. Podía pilotarlo todo. Astrid Sterling miró fijamente al hombre que había descartado por considerarlo inapropiado, observando su paso seguro hacia la parte delantera del avión. La ropa anticuada de repente parecía diferente. La chaqueta desgastada se revelaba como militar. La precisión con la que se movía por el estrecho pasillo hablaba de entrenamiento y disciplina más que de torpeza social. Su mente nublada por el champán luchaba por reconciliar esta revelación con sus suposiciones anteriores. La disonancia cognitiva le creaba un nudo incómodo en el estómago que no tenía nada que ver con el movimiento errático del avión. Nathan entró en la cabina y encontró al capitán Collins forcejeando con los controles mientras George Miller yacía inconsciente, abrochado pero claramente incapacitado. El panel de instrumentos mostraba múltiples advertencias del sistema y el ojo experto de Nathan catalogó de inmediato los problemas críticos. Fluctuaciones de la presión hidráulica, picos de temperatura del motor y lo que parecía ser un fallo eléctrico parcial que afectaba a los sistemas de navegación. El olor a electrónica quemada era más fuerte. Aquí, y a través del parabrisas, pudo ver nubarrones formándose más adelante. Torres oscuras de cúmulos que pondrían a prueba incluso un avión en pleno funcionamiento. El teniente coronel Nathan Hayes, piloto retirado de la Fuerza Aérea y piloto del F-22 Raptor, anunció Nathan, deslizándose en el asiento plegable detrás de las posiciones de los pilotos. 2000 horas de combate, otras 1000 en aviones de entrenamiento y transporte. Dígame qué necesita, capitán. Henry Collins no perdió tiempo en cortesías ni en verificación. La crisis exigía una acción inmediata. El primer oficial ha caído. Probablemente una intoxicación alimentaria grave o una reacción alérgica. Hemos perdido parte del sistema hidráulico. En segundo lugar, el motor funciona mal. Y estamos a punto de encontrarnos con un sistema de tormenta que no puedo sortear con nuestro estado mecánico actual. Necesito que te encargues de las comunicaciones y la gestión de sistemas mientras vuelo. ¿Puedes hacerlo? Nathan ya estaba buscando los auriculares de repuesto. Sus manos se movían sobre controles desconocidos con el pensamiento adaptativo que lo había convertido en uno de los mejores pilotos de la Fuerza Aérea. Entendido, capitán. Necesito 30 segundos para familiarizarme con la disposición de su panel. Luego seré su copiloto. ¿Cuál es nuestro aeropuerto de desvío más cercano? Mientras los dos hombres trabajaban para estabilizar la aeronave, Evelyn Brooks regresó a la cabina para atender a los pasajeros, cada vez más aterrados. Se movió con calma deliberada, instruyendo a la gente para que se aseguraran de que los cinturones de seguridad estuvieran abrochados y guardando los objetos sueltos que se habían esparcido durante la turbulencia. Su voz se mantuvo firme mientras repetía palabras tranquilizadoras, incluso mientras su propio corazón latía con fuerza al saber la gravedad de la situación. En clase ejecutiva, Astrid se aferró al reposabrazos con un miedo sin precedentes. Había negociado acuerdos multimillonarios, enfrentado adquisiciones hostiles y sobrevivido a traiciones en la sala de juntas. Pero nada de eso la preparó para la impotencia de estar atrapada en un tubo metálico a 10.600 metros de altura, sin control sobre su destino. A su alrededor, otros pasajeros habían perdido la compostura. Algunos lloraban abiertamente, otros rezaban y susurraban,
y unos pocos simplemente miraban al frente en estado de shock. Olivia Hayes estaba sentada con una serenidad notable para una niña de 7 años. Su cuaderno de bocetos se abrió en un dibujo de un F-22 Raptor en el que había estado trabajando. Coloreó con cuidado, manteniéndose dentro de las líneas a pesar del ocasional obturador del avión. Como si su calma concentrada pudiera ayudar de alguna manera a su padre en la cabina. Cuando el empresario a su lado comenzó a hiperventilar, le ofreció un chicle de su mochila de unicornio, explicándole que su papá decía que masticar chicle le ayudaba con la presión en los oídos y los nervios. En la cabina, Nathan se había integrado por completo en las operaciones del vuelo, con voz firme mientras se comunicaba con el control de tráfico aéreo mientras monitoreaba los parámetros del motor. Centro de Londres. Aquí el vuelo 789 declarando emergencia. Tenemos una falla parcial del sistema y solicitamos vectores inmediatos al aeropuerto adecuado más cercano. Tenemos aproximadamente 200 personas a bordo con 4 horas de combustible restantes. La tormenta los golpeó con la fuerza del puño de un gigante. La lluvia azotaba el parabrisas con tal intensidad que la visibilidad frontal se redujo a casi cero. Los relámpagos surcaban el cielo en brillantes y aterradores despliegues, y el avión se encabritó como un caballo salvaje, intentando derribar a sus jinetes. La experiencia en combate de Nathan resultó invaluable, ya que mantuvo la compostura, gritando lecturas y ajustes mientras el capitán Collins luchaba por mantener la aeronave estable. Altitud mantenida en 33.000, informó Nathan, su voz atravesando el caos con precisión militar. La temperatura del motor 2 está bajando, pero aún está en rango amarillo, la presión hidráulica fluctúa entre el 40 y el 60%. Necesitamos comenzar el descenso pronto, capitán, o corremos el riesgo de una falla hidráulica total. Henry Collins asintió con gravedad, apreciando la serena competencia de su inesperado copiloto. Juntos, comenzaron a calcular las velocidades de descenso y los vectores de aproximación, teniendo en cuenta sus limitaciones mecánicas y las condiciones meteorológicas. El aeropuerto adecuado más cercano era Shannon, en Irlanda, a 90 minutos en condiciones normales. Pero nada en su situación actual era normal. El descenso a través de la tormenta puso a prueba todas las habilidades de ambos. Nathan anunció las lecturas de altitud y velocidad mientras gestionaba las comunicaciones por radio con los controladores aéreos, cada vez más preocupados. Se coordinó con los servicios de emergencia en tierra, asegurándose de que hubiera ambulancias listas para George y cualquier pasajero herido. Sus dedos recorrieron el sistema de gestión de vuelo, introduciendo correcciones y monitoreando su trayectoria de planeo, mientras Collins pilotaba manualmente el avión a través de una turbulencia que habría desafiado a una aeronave en pleno funcionamiento a 150 metros de altitud de decisión. Nathan anunció mientras atravesaban la capa inferior de nubes y veían las luces de la pista brillando bajo la lluvia irlandesa. Velocidad de aproximación, 150 nudos, ligeramente alta, pero dentro de los parámetros dada nuestra situación hidráulica. Alerta de viento compartido activa. Recomiendo una corrección de 10 grados a la derecha. El primer intento de aterrizaje tuvo que ser abortado cuando un fuerte viento cruzado los desvió de la línea central justo antes del aterrizaje. Las constantes llamadas de Nathan ayudaron a Collins a ejecutar una maniobra de aproximación frustrada a pesar de los sistemas degradados, ascendiendo de nuevo hacia las nubes grises para otro intento. Los pasajeros gritaron cuando los motores rugieron de nuevo a máxima potencia. El avión ascendía en un ángulo que presionó a todos contra sus asientos. Astrid se encontró rezando por primera vez desde la infancia. Su cinismo habitual fue despojado por un terror puro. Pensó en su apartamento vacío, en los premios y reconocimientos que de repente parecían insignificantes, en las relaciones que había sacrificado por el éxito. A su lado, podía oír la vocecita de Olivia diciendo, «Está bien. Papá sabe qué hacer». Le prometió a mamá que siempre me mantendría a salvo. La segunda aproximación comenzó con Nathan indicando cada parámetro con la precisión de un cirujano que describe los signos vitales. 3000 pies.
En senda de planeo. Velocidad 145 nudos. Presión hidráulica mantenida al 55%. Corrección de viento aplicada. Seguimiento de línea central bueno. Su voz se convirtió en el ritmo con el que Collins volaba. Cada llamada era un paso hacia la seguridad. 1000 pies. Criterios de aproximación estabilizada cumplidos. Se recomienda continuar. Nathan anunció su tono sin delatar la enorme presión a la que ambos hombres se enfrentaban. 500 pies. Mínimos de aproximación. Pista a la vista. 12. La comprobación de viento muestra 15 nudos desde la derecha, dentro de los límites. El tren de aterrizaje principal tocó tierra con la suficiente fuerza como para rebotar una vez antes de asentarse. La rueda de morro siguió con un golpe sordo que alivió, inundando a los 200 pasajeros. La reversa rugió mientras Collins luchaba por reducir su impulso en la pista resbaladiza por la lluvia. Nathan anunció velocidades decrecientes mientras controlaba la temperatura de los frenos y la presión hidráulica. Utilizaron casi toda la pista antes de detenerse. Camiones de bomberos y ambulancias ya se dirigían a toda velocidad hacia su posición. La cabina estalló en aplausos y lágrimas de alivio. Desconocidos abrazándose. El trauma compartido de la muerte cercana creó vínculos instantáneos. La compostura profesional de Evelyn Brock finalmente se quebró al enjugarse las lágrimas mientras dirigía la evacuación de George Miller en una camilla médica. El primer oficial estaba consciente pero débil, logró levantar el pulgar mientras los paramédicos lo llevaban en silla de ruedas junto a los pasajeros que le debían la vida a él y a sus colegas. El capitán Henry Collins apagó los motores y se giró hacia Nathan con un apretón de manos que transmitió más que las palabras. Nos salvaste a todos, Nathan. Fue uno de los mejores vuelos en los que he participado. La Fuerza Aérea perdió a un piloto extraordinario cuando te jubilaste. Nathan se quitó los auriculares, repentinamente exhausto al ver que la adrenalina comenzaba a disminuir. Simplemente hice lo que tenía que hacer, capitán. Cualquier piloto habría hecho lo mismo. Pero ambos hombres sabían que no era cierto, que la combinación de experiencia en combate, conocimiento técnico y una calma sobrenatural bajo presión había marcado la diferencia entre un aterrizaje de emergencia exitoso y una posible catástrofe cuando Nathan salió de la cabina. La cabina de clase ejecutiva quedó en silencio. Los mismos pasajeros que habían sonreído con sorna ante sus dificultades con el equipaje ahora lo miraban con expresiones de asombro y gratitud. Varios se pusieron de pie y aplaudieron. Otros simplemente asintieron con respeto, entendiendo que sus juicios anteriores casi les habían costado la oportunidad de volver a juzgar a alguien. Olivia se arrojó a sus brazos en cuanto llegó a sus asientos, su pequeño cuerpo temblando de alivio. Sabía que los salvarías a todos, papá. Les dije que lo harías. Su simple fe en él valía más que todas las medallas y condecoraciones que había ganado en su carrera militar. Los equipos de prensa ya se estaban reuniendo fuera del avión. Tras ser alertado del aterrizaje de emergencia y la dramática historia del piloto de pasajeros que había dado un paso al frente cuando más se le necesitaba, pero a Nathan no le interesaban las entrevistas ni los elogios, recogió las pertenencias de Olivia, su cuaderno de dibujo y su mochila de unicornio, preparándose para desaparecer entre la multitud de pasajeros que evacuaban, tal como él había desaparecido de la vida militar 3 años antes. Astrid Sterling estaba de pie en el pasillo, bloqueándole el paso. Su vestido de diseñador estaba arrugado, su maquillaje perfecto corrido por lágrimas de miedo, y su habitual presencia imponente había sido reemplazada por algo mucho más humano. Espere, por favor, dijo, con la voz ya sin su anterior tono cortante. Le debo una disculpa. Más que eso, le debo la vida. Todos la tenemos. Nathan acomodó a Olivia en su cadera, mirando a Astrid a los ojos con la misma firmeza con la que había escrutado a los cazas enemigos. No me debe nada, señora. Solo soy un ingeniero de mantenimiento con algo de experiencia en aviones. Cualquiera habría hecho lo mismo por su hija. La simplicidad de su respuesta golpeó a Astrid más fuerte que cualquier acusación.
Había pasado años construyendo muros de riqueza y estatus para protegerse de la vulnerabilidad. Al juzgar a los demás por su apariencia para evitar ver su profundidad, este hombre tenía todo el derecho a condenarla, a humillarla públicamente como ella había intentado humillarlo a él. Sin embargo, eligió la gracia. «Me equivoqué», admitió Astrid. Las palabras eran extrañas en su lengua, pero necesarias. «Te juzgué sin saber nada de ti. He pasado tanto tiempo midiendo tu valor con los parámetros equivocados que olvidé lo que realmente importa». Miró a Olivia, que la observaba con curiosidad. «Tu hija tiene suerte de tenerte. Espero que algún día alguien piense que merezco ese tipo de coraje». Olivia, con la inocente sabiduría de la infancia, tiró de la arruinada manga de diseño de Astrid. «¿Podría cenar con nosotros?», ofreció alegremente. «Papá hace unos espaguetis buenísimos, y siempre tenemos suficiente». Eso decía mamá. Siempre hay espacio para un amigo más en la mesa. Nathan empezó a objetar, consciente de la enorme diferencia social que los separaba. Pero algo en la expresión de Astrid lo detuvo. Tras la fachada de exitosa directora ejecutiva se escondía la soledad. Reconoció el aislamiento que produce construir muros tan altos que nadie puede escalarlos. Sara la habría invitado sin dudarlo. Habría visto más allá de las aristas, a la persona que había debajo, que solo necesitaba que alguien la viera como humana. «Hay un lugar cerca del hotel del aeropuerto», dijo Nathan finalmente. «Nada sofisticado, solo buena comida y porciones generosas. Eres bienvenido a unirte a nosotros si quieres». El restaurante, en efecto, no era nada sofisticado. Luces fluorescentes en lugar de lámparas de araña, servilletas de papel en lugar de tela y menús con fotos de la comida. Pero mientras los tres se sentaban en una cabina de vinilo desgastado, algo cambió en la atmósfera. Astrid se encontró riendo genuinamente por primera vez en años mientras Olivia explicaba la aerodinámica de las papas fritas, usándolas para demostrar cómo los aviones generan sustentación. Nathan compartió historias de su época en la Fuerza Aérea, cuidadosamente editadas para su juventud, mientras Olivia coloreaba el mantel individual. Hablaba de Sara sin el profundo dolor que una vez acompañó su nombre, describiendo cómo se conocieron en un espectáculo aéreo donde ella vendía joyas artesanales. Como había insistido en que él era demasiado serio y necesitaba que alguien le recordara que no todo en la vida requería precisión militar. «Suena maravillosa», dijo Astrid en voz baja, comprendiendo que este vistazo a la vida de Nathan era un privilegio que no se había ganado, pero que le estaba siendo concedido de todos modos. Ella estaba, coincidió Nathan, ayudando a Olivia a cortar sus tiras de pollo en trozos más pequeños. Hacía que todos a su alrededor fueran mejores simplemente siendo ella misma. «Le habrías caído bien», habría dicho, «solo necesitabas que alguien te recordara que el éxito no se trata de tenerlo todo. Se trata de significar lo máximo para alguien». A medida que avanzaba la noche, el teléfono de Astrid vibró repetidamente con mensajes de su equipo de Londres sobre el retraso de la reunión, de periodistas que querían sus comentarios sobre el aterrizaje de emergencia, de su asistente con una lista de decisiones urgentes que debían tomarse. Por primera vez en su vida profesional, bajó el teléfono y lo ignoró todo, prefiriendo centrarse en el presente, en la descripción animada de Olivia de su película favorita de Disney. En el humor tranquilo de Nathan, en el simple placer de una comida compartida sin agenda ni estrategia, «construyo empresas», se encontró diciendo Astrid mientras Olivia dormitaba sobre el hombro de su padre. «He creado empleos para miles de personas, he generado miles de millones en ingresos, he aparecido en portadas de revistas. Pero sentada aquí, observándote con ella, me doy cuenta de que nunca he construido nada que realmente importe. Nadie me mirará nunca como ella te mira a ti, con total confianza y amor incondicional». Nathan cambió de postura a Olivia con cuidado, cubriéndola con su chaqueta como si fuera una manta. «Nunca es tarde para cambiar lo que estás construyendo», dijo simplemente. Sara solía decir que cada día es una oportunidad para elegir quién quiere ser. El pasado es solo práctica para el presente. Afuera,
La lluvia irlandesa se había suavizado hasta convertirse en una suave neblina, cubriendo las ventanas con diminutas gotas que reflejaban la cálida luz del restaurante. Otros pasajeros del aterrizaje de emergencia pasaban de vez en cuando. Algunos reconocían a Nathan y asentían respetuosamente, pero él los saludaba con breves sonrisas antes de volver a centrarse en su hija y su inesperada compañera de cena. Astrid observó a Nathan cargar a Olivia, dormida, hasta el autobús del hotel. Sus fuertes brazos la acunaban como si fuera de cristal. Pensó en su padre, distante y exigente, que medía el amor por los logros y la aprobación por las adquisiciones. Se había convertido en él sin darse cuenta, construyendo un imperio sobre los mismos cimientos fríos que la habían dejado emocionalmente en la ruina a pesar de la riqueza material. «Gracias», gritó cuando Nathan se detuvo en la puerta del autobús. «No solo por salvarnos la vida, sino por mostrarme lo que realmente es la valentía. No se trata de ser valiente en las salas de juntas ni de conquistar los mercados. Se trata de tener miedo y elegir el amor de todos modos». Nathan sonrió, y la expresión transformó sus rasgos curtidos. «Todos luchan por algo, señorita Sterling. Los afortunados tienen a alguien por quien vale la pena luchar». Miró a Olivia y luego a Astrid. «Tal vez sea hora de que encuentres a tu pareja». Mientras el transbordador se alejaba, Astrid permaneció de pie bajo la llovizna, con los zapatos de diseñador empapados y el cabello desprendido de su peinado perfecto. Pensó en la presentación que la esperaba en Londres, los acuerdos por cerrar, los imperios por expandir. Luego pensó en la inocente invitación de Olivia a cenar, en la serena gracia de Nathan, en la calidez de ese destartalado reservado del restaurante por primera vez en años. Se preguntó si se había equivocado de camino. Los noticieros retomaron la historia en cuestión de horas. La dramática historia de un humilde padre soltero que salvó un avión lleno de gente se extendió por los medios internacionales. Pero Nathan Hayes rechazó todas las solicitudes de entrevistas, rechazó ofertas para libros y derechos cinematográficos, y optó por regresar discretamente a su vida de ingeniero de mantenimiento y padre devoto. Él le había hecho una promesa a Sara de vivir para Olivia, y eso no incluía fama ni fortuna, solo presencia y amor. Astrid Sterling regresó a su mundo corporativo, pero algo fundamental había cambiado. Instituyó nuevas políticas en su empresa priorizando la conciliación de la vida laboral y personal, creó una fundación que apoyaba a padres solteros y comenzó a medir el éxito no solo por los márgenes de beneficio, sino por el impacto humano. Mantenía en su escritorio una foto de un artículo de noticias sobre el aterrizaje de emergencia, una imagen granulada de Nathan cargando a Olivia por la pista, un recordatorio de que la verdadera fuerza no radica en el poder sobre los demás, sino en la responsabilidad hacia ellos. Meses después, recibió una invitación dibujada a mano con la letra cuidadosamente impresa de Olivia para asistir a la obra de teatro de su escuela. Nathan había incluido una nota que decía que Olivia había insistido en invitar a la amable señora del avión que necesitaba amigos. Astrid despejó su agenda, voló en clase turista por primera vez en una década y se sentó en el auditorio de una escuela primaria a ver a Olivia interpretar a una valiente avioneta en una historia sobre volar con el corazón en lugar de solo con las alas. Después de la obra, mientras los padres se reunían para tomar jugo y galletas en la cafetería, Olivia presentó a Astrid a sus compañeros. Como la señora a la que su papá ayudó a encontrar su corazón, Nathan se disculpó por la culpa de su hija. Pero Astrid simplemente sonrió, entendiendo que los niños a menudo ven verdades que los adultos se esfuerzan por ocultar. Había construido un imperio, pero perdió su alma. Conquistó el mundo, pero perdió la conexión. Ganó todas las batallas excepto la que más importaba: la lucha por seguir siendo humana en un mundo deshumanizado. De pie en la cafetería de la escuela, comiendo galletas compradas y escuchando a Olivia explicar por qué su papá era el mejor piloto a pesar de que arreglaba aviones. Ahora, Astrid entendía lo que Nathan había querido decir con encontrarle a alguien. No se trataba de amor romántico ni de familia en el sentido tradicional, sino de elegir ver a los demás como algo más que peldaños u obstáculos, de reconocer que cada persona tenía una historia que merecía ser escuchada,
una vida que valía la pena vivir, un corazón que merecía ser protegido. El aterrizaje de emergencia del vuelo 789 se convirtió en una nota al pie de la historia de la aviación, simplemente otro escenario exitoso de gestión de crisis estudiado en los programas de formación de pilotos. Pero para 200 pasajeros, fue un momento decisivo en el que personas comunes revelaron un carácter extraordinario. Cuando las suposiciones se hicieron añicos ante la realidad, cuando la valentía silenciosa de un padre soltero lo salvó a todos. Nathan continuó su trabajo como ingeniero de mantenimiento, encontrando un propósito en asegurar que otras familias viajaran con seguridad. Nunca mencionó sus acciones heroicas a menos que se lo preguntaran directamente, e incluso entonces, atribuyó el éxito del aterrizaje al capitán Collins y a toda la tripulación. Su vida sigue centrada en Olivia, en la ayuda con las tareas escolares y los entrenamientos de fútbol, en los cuentos para dormir y los panqueques matutinos, en cumplir la promesa que le hizo a Sara de que su hija crecería sabiendo que era amada más que a la vida misma. Pero a veces, en las tardes tranquilas, cuando Olivia dormía y el apartamento estaba en silencio, Nathan se paraba junto a la ventana y observaba los aviones pasar, con las luces de navegación parpadeando en la oscuridad. Pensaba en ese momento decisivo en clase ejecutiva, en elegir entre la promesa de mantenerse a salvo y la promesa de mantenerla a ella a salvo. En cómo a veces la mayor valentía no reside en el gesto dramático, sino en la decisión diaria de presentarse, de estar presente, de amar sin reservas ni exigencias. La historia podría haber terminado de otra manera, con tragedia en lugar de triunfo, con pérdida en lugar de lecciones aprendidas. Pero en ese momento crucial en el que el capitán Henry Collins pidió ayuda, cuando los sistemas fallaron y las tormentas azotaron, cuando el juicio dio paso a la desesperación, un humilde padre soltero se puso de pie y les recordó a todos que los héroes no siempre llevan capa o uniforme. A veces llevan chaquetas desteñidas y mochilas de unicornio. Su superpoder no es ni más ni menos que la determinación de proteger lo que más importa. Y en asientos de primera clase o en filas de clase turista, en salas de juntas o de descanso, en momentos de crisis o de silenciosa contemplación. Quizás esa sea la única medida de valor que realmente cuenta. No lo que hemos acumulado, sino lo que estamos dispuestos a sacrificar. No lo que hemos logrado, sino en quienes hemos elegido convertirnos. No las alturas que hemos alcanzado, sino las manos que hemos extendido para ayudar a otros a ascender. La lluvia continuó cayendo suavemente sobre Shannon esa noche, lavando la espuma de emergencia de la pista, llevándose la evidencia del desastre inminente. Pero en el restaurante de un pequeño hotel, 3 almas improbables compartieron una comida y descubrieron que a veces los viajes más grandes no se miden en kilómetros recorridos, sino en muros derribados, en juicios liberados, en corazones abiertos a posibilidades antes inimaginables. Y a veces, solo a veces, eso es suficiente para cambiarlo todo.